a resolver dudas de todas las guías que en el fondo entran para la evaluación. ¿Ya? Entonces la próxima clase, que vendría siendo el próximo martes en este caso, la idea es que usted tenga todas sus guías, que tenga clarito cuáles son los ejercicios que entiende, cuáles no, de cuáles tiene más dudas, para que los podamos revisar. ¿Ya? Entonces vamos a presentar la clase de hoy, chiquillos, que en el fondo el objetivo de la clase de hoy es diferenciar los tipos de probabilidades. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿ya? Bien, probabilidad. Esto lo hemos revisado, chiquillos, en el fondo vamos dando varias vueltas, repetimos lo mismo, porque en el fondo la idea es que nos quede como bien claro para que no entremos en confusiones. Dice, es la mayor o la menor posibilidad de que ocurra un hecho o un suceso. Mide, y esa es la palabra clave, la probabilidad mide de forma cuantitativa, es decir, le asigna un número, la seguridad o no de que pueda suceder un evento determinado, ¿ya? La posibilidad es que algo puede ocurrir o puede no ocurrir. La probabilidad es medir cuán posible es que esto ocurra, ¿ya? Es una posibilidad de que suceda un hecho dentro de muchas otras posibilidades, ¿ya? Entonces la probabilidad lo que hace es medir ese hecho, y recordemos que los valores van desde el 0 hasta el 1. El concepto clásico de probabilidad dice acá, una de las características, de un experimento aleatorio es que no se sabe qué resultado particular se obtendrá al realizarlo. Eso es lo clave, ¿ya? Por eso de repente cuando uno dice, no sé, el profesor eligió aleatoriamente a un estudiante colocando con un lápiz, no sé, sobre el libro de clases, ¿ya? Eso no es aleatorio, porque en el fondo se sabe que es más probable que salga un estudiante que esté más al centro versus que salga uno de los extremos, ¿ya? Las cosas aleatorias son pocas y la definición radica en eso, en que yo, a pesar de que realizo la misma acción, no sé cuál va a ser el resultado, ¿ya? Dice, es decir, si A es un suceso asociado con un experimento aleatorio, no podemos indicar con certeza si A ocurrirá o no en una prueba en particular, ¿ya? Por lo tanto, puede ser importante tratar de asociar un número a ese suceso A que mida qué tan probable es que este ocurra, ¿ya? Y este número lo llamaremos P entre paréntesis A, probabilidad de A, ¿ya? Esa es la notación con la que aparece en la mayoría de los textos. Si usted busca por ahí o en internet, a eso se refiere, es la probabilidad de que A ocurra, ¿ya? Regla de Laplace, y con eso estuvimos trabajando la semana anterior. Dice, en la definición clásica de probabilidad, se aplica si todos los resultados de un experimento aleatorio tienen la misma probabilidad de ocurrir. Lanzar un dado que salga cara es la misma probabilidad que salga, si lanzo una moneda, que salga cara, que salga sello, tienen la misma probabilidad. Si lanzo un dado, que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, tienen la misma probabilidad, ¿ya? Y la probabilidad de A, en este caso, se determina, el número que la representa es la cantidad de casos favorables dividido por el número de casos posibles, ¿ya? Y como se entiende que los casos posibles son mucho más que los favorables, por eso la probabilidad es menor que 1, ¿ya? Porque se divide por un número más grande. Ejemplo, dice aquí, Chile juega un partido de fútbol con Jamaica. ¿Cuál es la probabilidad que tiene Chile de ganar? ¿Ya? De acuerdo a la regla de Laplace, sería 1 entre 3 posibilidades, ¿ya? ¿Por qué 1 entre 3? Porque Chile podría o ganar, o perder, o empatar. Es decir, cada vez que se juega un partido de fútbol, hay 3 opciones, ganar, perder o empatar, y de acuerdo a Laplace, sería entonces la probabilidad de ganar 1 sobre 3, ¿ya? Y dice acá, pero ¿qué dice la experiencia? ¿Ya? ¿Qué dice la experiencia? Entonces acá, para los que saben un poco más de fútbol, hasta donde yo entiendo, quizás estoy equivocada, Jamaica es un país que se caracteriza por tener un muy mal fútbol, ¿ya? Hoy día Chile no anda muy bien, pero hablemos a rasgos generales. Es decir, si yo tuviese que apostar a un partido o a un equipo, apostaría a Chile, no a Jamaica. Y probablemente alguien de Jamaica también le apostaría a Chile y no a Jamaica, porque la experiencia nos dice que Chile juega mejor que Jamaica. Por lo tanto, en concreto, la regla de Laplace, no es representativa para esta probabilidad, ¿ya? Recordemos que en el fondo estas teorías de probabilidades son bastante antiguas, entonces en algún minuto se quería medir. ¿Cómo yo mido qué tan posible es que Chile gane? ¿Ya? Si alguien me dice que Chile le gana a Jamaica es 1/3, yo sé
que eso no es tan correcto, que de hecho no, lo más probable es que Chile le gane a Jamaica, entonces en el fondo ese número no me lo representa, y eso genera un conflicto, ¿ya? Y eso genera en llegar a preguntarse cuándo los resultados posibles son equitativos, cuándo son equiprobables, cuándo todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. En este caso, no todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por lo tanto, se hace necesaria otra teoría para este tipo de casos, ¿ya? Que no dependen, no es como una moneda, que en el fondo es un objeto concreto, un dado lo mismo. Aquí depende de las personas. Un equipo puede ser mejor para jugar que otro. No hace un dado, a no ser que el dado estuviera cargado. Si hablamos de que el dado está limpio, tirar un dado siempre da lo mismo que dado yo tire. Si la moneda está limpia, da lo mismo que moneda yo tire. Siempre voy a tener 50 y 50 que salga caro o que salga sello. En el caso del equipo de fútbol y varios otros experimentos, no da lo mismo, ¿ya? En sí, los equipos no tienen la misma probabilidad. Entonces ahí se amplía la teoría, ¿ya? Y se habla de lo que se llama la probabilidad empírica, ¿ya? Dice, esta teoría está estrechamente relacionada con el punto de vista expresado por Aristóteles. Es decir, si se fija, es un punto de vista filosófico, ¿ya? Recordemos que en la antigüedad la mayoría de los científicos eran matemáticos, físicos, astrólogos, biólogos, eran como todas las cosas juntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el conocimiento todavía, había poco conocimiento, entonces no se había dividido en las grandes áreas de la ciencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que decía Aristóteles desde un punto de vista filosófico? ¿Ya? Que lo probable es aquello que ocurre diariamente. Es decir, si todos los días ocurre algo, eso es muy probable de que ocurra. ¿Ya? Si todos los días, no sé, yo salgo de mi casa y veo a un vecino X pasar, ¿ya? Y no sé, llevo un mes viéndolo pasar. Es muy probable que mañana yo me levante y mi vecino también vuelva a verlo pasar, ¿ya? ¿Es seguro? No, no es seguro. Siempre existe la probabilidad de que eso no ocurra, ¿ya? Pero es muy probable, ¿ya? Entonces, si yo lo veo siempre, si eso me ocurre siempre, tiene mucha más probabilidad de volver a ocurrir, ¿ya? Si yo caminando por la calle es común que me tropiece, probablemente si hoy día camino por la calle me voy a tropezar. Es muy probable. ¿Podrían ocurrir, pero es muy probable, ¿ya? Dice, supongamos que efectuamos una serie de n repeticiones del experimento E, intentando mantener constantes las condiciones pertinentes, ¿ya? No sé, serie de 5 repeticiones del experimento lanzar un dado, ¿ya? ¿A qué se refiere con mantener las condiciones pertinentes? Que yo suelte el dado de la misma forma, que el dado sea del mismo tamaño, que lo suelte en un suelo parecido, cosas como esas, ¿ya? Sea F el número de repeticiones en la que se presenta el suceso A, de forma que las restantes van a ser n menos F, ¿ya? Porque n era la totalidad de veces que se repetía el experimento, ¿ya? Entonces obtendremos así una serie de frecuencias relativas para N1, N2, N3, es decir, todas las veces que yo haga este experimento, ¿ya? Estas frecuencias relativas diferirán poco entre sí cuando las NI sean grandes y tenderán, a acumularse en la proximidad de un valor fijo, ¿ya? Para establecer una descripción matemática de la conducta de las frecuencias relativas para grandes valores n, vamos a postular la existencia de un número p, que es el número al cual FR tiende, es decir, la frecuencia relativa del suceso en estudio. Este número se llamará probabilidad del suceso A en relación con el experimento aleatorio E. ¿Qué es lo que quiere decir eso, chiquillos? ¿Qué es lo que se llama por ahí también, obviamente más elaborada, la ley de los grandes números? Que si yo un experimento lo repito muchas veces, cuando digo muchas veces, no sé si estoy lanzando una moneda 1000 veces, 5000 veces, 10.000 veces, a esa cantidad, y mientras más grande es más certero, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esto? Que en el fondo, en la medida de que yo lance esta moneda esas 10.000 veces, debería acercarse o tender a ser más o menos cercano a los 5.000 las veces que me salga cara y más o menos las 5.000 las veces que me sale sello, ¿ya? Si yo tiro 6.000 veces un dado, debería estar cercano al 1.000 las veces que me salió 1, 1.000 las veces que me salió el 2, etcétera, ¿ya? Es decir, la probabilidad es lo que siempre ocurre. Y al revés, las cosas que son equiprobables deberían ocurrir en la proporción que se calcula numéricamente, ¿ya? Entonces, con ese pensamiento, en el fondo aquí lo que nos dice, o cuál es para dónde va esto, digamos, a dónde se enfoca, es que en el fondo para esto me sirve llevar registros, ¿ya? No sé, de años, de los partidos entre Chile y Jamaica, por cada 10 partidos que se juegan, Jamaica gana 2. Por lo tanto, la probabilidad es más o menos de un 20% de que Jamaica le gane a Chile, por ejemplo,
¿Ya? Ahora, ¿podría dentro de ese 20% ganar? Sí, podría, pero obviamente Chile tiene más probabilidades de ganar, ¿ya? Entonces, hay experimentos que basta con sacar una relación numérica, como es el lanzar un dado, lanzar una moneda, y hay otros experimentos en donde yo para calcular la probabilidad tengo que recurrir a los datos históricos, ¿ya? Y en el fondo depende de la persona que hace el estudio estadístico, es a cuál tipo de información recurre, ¿ya? Para esto no hay un texto que me diga cuál es la que sirve más, ¿ya? Y de hecho hay muchos problemas de matemática, en textos de matemática, en donde se habla cuál es la probabilidad de que Chile versus Jamaica gane si jugaron 7 partidos, no sé, y se utiliza como si todos fueran igualmente probables, ¿ya? Mientras que si yo fuera a hacer un estudio estadístico real, concreto, para sacar alguna conclusión para un, no sé, equipo de fútbol, yo sé que no me puedo basar en la teoría de Laplace, sino que tengo que buscar otras teorías, como la teoría más empírica, que me ayude a calcular esa probabilidad, ¿ya? Esa es como la principal idea. Ejemplos, dice acá, la esperanza de vida de una persona diagnosticada con una enfermedad terminal, ¿ya? Que yo viva, que yo muera, que yo me enferme, tiene una probabilidad, pero sabemos que no es del 50 y 50. Ya es como lo que pasa hoy día con el coronavirus. Se sabe por la estadística, por la realidad empírica, que las personas que tienen ciertas enfermedades de base, como la hipertensión, por ejemplo, han reaccionado muy mal frente a esta enfermedad. ¿Ya? Es decir, no es lo mismo que se enferme una persona mayor a que se enferme un joven, ¿ya? La estadística dice que la persona mayor tiene más probabilidades de tener consecuencias graves que un joven, ¿ya? Ahora, habrán visto en las noticias, por lo menos yo vi en algún caso, una señora de 110 años que le dio coronavirus, se salvó y celebró tomando cerveza. La excepción también existe porque es una probabilidad, pero no es un hecho seguro, ¿ya? Así como también hemos visto lamentablemente bebés que han tenido una mala reacción frente al virus. Entonces, hablamos a rasgos generales, las enfermedades nos sirve la teoría empírica, sabiendo que hay excepciones, y para otro tipo de experimentos nos sirve la regla de Laplace, ¿ya? Después dice, el éxito obtenido por un alumno en una carrera universitaria, ¿ya? También hay factores. El alumno no tiene 50%, el alumno aprueba o reprueba frente a una evaluación, o frente a una carrera, o frente a un semestre, da igual. Ya frente a una evaluación, pensemos, un estudiante tiene 50-50, aprueba o reprueba, pero sabemos que no es así. Si bien tenemos dos resultados, aprobar y reprobar, ¿ya? La probabilidad de eso influye en hartos factores, ¿ya? Si es que este estudiante durmió bien, si es que este estudiante o sea, es lo mismo, trasnochar, si es que este estudiante comió bien, si es que este estudiante, valga la redundancia, estudió, cuántas horas dedicó a estudiar, si es que este estudiante tiene distracción en su casa, si tuvo que ir a trabajar, es decir, hay muchos factores que influyen para el rendimiento. No es solamente 50-50, aprueba-reprueba, no es algo aleatorio, ¿ya? Después dice, la decisión de desertar por parte de un alumno en la educación superior. También hay factores que influyen, el apoyo de la familia, los recursos económicos, la motivación por la carrera en sí, etcétera, ¿ya? Para poder sacar una probabilidad, ¿qué tan probable es que Juanito Pérez decida desertar? Para poder determinar un cálculo que represente realmente a Juanito Pérez, yo no puedo decir un 50%. No, tengo que ir a averiguar cosas, datos de la familia de Juanito Pérez, del entorno de Juanito Pérez, y con eso yo voy a poder decir, ah, la probabilidad que Juanito deserte es tal. Y se podría estimar en un número, ¿ya? Eso es. No sé si quedó más o menos clarita la idea, chiquillo. ¿Se entiende la idea, jóvenes, o no? Bien, acá espero que estén viendo la guía 10 porque no hay retroalimentación aquí, chiquillo. Bien, entonces, dice acá, guía 10. La siguiente tabla muestra la distribución de los alumnos de un colegio, ¿ya? Educación parvularia, educación básica, educación media.
Si se elige al azar un estudiante de este colegio, ¿cuál es la probabilidad de que sea de educación o básica o media? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de educación parvularia o de básica? ¿Ya? Entonces acá se entiende que la probabilidad de que salga un alumno de educación parvularia básica o media no es 1 de 3, porque los estudiantes no se distribuyen en ese colegio la misma cantidad en educación básica, la misma cantidad en educación media ni la misma educación parvularia. No es equiprobable. Si usted se fija, hay 100 estudiantes en educación parvularia, 200 en educación media y 400 en educación básica. Por lo tanto, es el doble de probable que me salga uno de educación media respecto de uno de educación parvularia, y respectivamente es el doble probable que me aparezca un estudiante de educación básica versus un estudiante de educación media. ¿Ya? Por lo tanto, a eso se refiere. Yo aquí no me puedo basar en la regla de Laplace, sino que tengo que basarme en lo empírico. ¿Cuántos estudiantes de cada una de las categorías hay en este colegio? ¿Ya? Y así con los otros problemas, en el fondo, en donde se han registrado datos con anterioridad. No nos estamos basando en la regla en donde todo fuera equiprobable. Bien, tiene 17 ejercicios que en el fondo lo que muestra son las posibilidades o algunos ejemplos de ejercicios ya que ustedes podrían enfrentar. No es para que se dedique a hacerlo todo, nadie se los pide, sino que en el fondo usted puede ir viendo qué cosas le cuestan más. Dice acá un compañero, dice, cuando se calcula la probabilidad de un mismo hecho, ejemplo el partido, si son varios partidos. Me perdí aquí, estoy mirando eso en el celular. Dice, son varios partidos, sigue las mismas condiciones. Sí, cuando son varios partidos, por ejemplo, es que acá lo más complejo es lograr determinar ya, lo mismo que decía yo, entre Jamaica y Chile, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué tendría que hacer yo? Si a mí me pidieran esa tarea, digamos, ir a averiguar en la estadística, no sé. Yo creo que, porque eso en el fondo son decisiones de quien hace el estudio, yo creo que es pertinente estudiar los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque en Chile siguen jugando o hay todavía relación entre los jugadores en los últimos 10 años. De los 10 años hacia atrás ya hay jugadores que antes no estaban. O Chile tenía un fútbol que ya no es del mismo nivel que ahora. Lo mismo con Jamaica, entonces yo, por ejemplo, voy a considerar, o de los 5 años, va a depender de quién haga el estudio, ¿ya? Supongamos que yo consideré los últimos 5 años de partido y comienzo a ver cada vez que Chile se enfrentó con Jamaica, no sé, se enfrentaron, estoy inventando, en 35 partidos y Jamaica ganó, si fuera no, pensar en otro número solamente por comodidad de números, en 50 partidos y Jamaica ganó 7, ¿ya? Por lo tanto, Jamaica tiene un 14% de probabilidad de ganar versus el 86% de Chile. Y esa es la probabilidad con la que yo trabajo. ¿Ya? Y ahí comienzo a calcular, y si se enfrentan en 2, y si se enfrentan en 3, y ahí comienzo a jugar, pero yo ya tengo la probabilidad de un partido. Y con eso ya puedo ampliar la teoría para, de acuerdo a la pregunta que me estén haciendo. Ya, ¿cómo se desarrolla ese primer ejercicio que dice O? ¿Ya? Cuando dice O, lo que me está diciendo es que me sirven ambas. ¿Cuál es la probabilidad que sea de educación básica o media? Entonces me voy a la básica o media, que sería básica 400, media 200, sería 200 de un total de 700. Dije 600, dice básica o media, 400 más 200, 600 de un total de 700 alumnos. ¿Ya? Entendiendo que esto puede aparecer simplificado como 6 séptimos. ¿Ya? Esa es la probabilidad. Ahora, fíjese que aquí el ejercicio le entrega una tabla, ¿ya? Al entregarle una tabla, a usted le induce a sacar los resultados, evidentemente, de la tabla, ¿ya? ¿Qué es lo que usted debe considerar? Que en el fondo a usted le podrían preguntar de un colegio X o de la situación X, ¿cuál es la probabilidad para tal cosa? Y a usted, como persona que se maneja más o menos este tema, tiene que hacer esa diferencia. Esto no lo puedo hacer como que todos fueran igualmente probables, sino que tengo que basarme en la historia, en lo que ha pasado en la realidad, ¿ya? En una estadística empírica, ¿ya? Esa es la idea. No sé si hay más dudas, jóvenes. Si no, voy a repetir lo que nos queda para que no nos perdamos, ¿ya? Aunque ahora ya vemos un poquito más de estudiantes conectados. Dejé de compartir la guía para poder revisar acá. Bien, poquito, habemos 11 conectados, chiquillos, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de lo que puedan, obviamente sabiendo que no es su responsabilidad, pero quizás como buenos compañeros para poder cerrar todo bien el semestre, en la medida de lo que pueda, contactarse con los compañeros, quizás con los más cercanos, y comentarles que
Le comento al tiro el mensaje que me llegó. Comentarles que la próxima semana ustedes tienen que entregar el taller, que es una evaluación que están haciendo en grupo. Ese mismo día usted me entrega el taller y es el día que vamos a dejar para las consultas, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que usted resuelva esta guía y las anteriores y en el fondo guarde todas las preguntas que tiene, ¿ya? Me las marque, entonces así nos enfocamos en resolver ese problema como lo hemos hecho otras veces con este Word que yo después puedo subir para que usted se pueda guiar, ¿ya? Y a la semana siguiente, es decir, el 5 de enero, tenemos nuestra última evaluación, que tiene que ver con todo esto de la probabilidad en experimentos y la probabilidad empírica, ya que en el fondo en general está aquí en tablas. ¿Ya? Y finalmente, el 12 de enero tenemos el espacio para las dudas, ¿ya? Para la duda respecto de las notas, de las correcciones, la duda que usted estime pertinente, ¿ya? Respecto de lo que me dice acá la compañera que dice, en el PPT se habló de la frecuencia relativa. Cuando hablamos de frecuencias relativas nos referimos a cuánto respecto de un total, ¿ya? Es decir, cuando yo decía acá son 600 de un total de 700, a eso nos referimos con la frecuencia relativa. Está asociada a la probabilidad y a los porcentajes también. Bien, ¿más dudas, más consultas respecto del trabajo o alguna otra cosa que quieran preguntar, chiquillos? ¿No? Bien, lo dejamos hasta acá entonces, jóvenes. Esto es lo último, chiquillos, el último empujoncito. Yo sé que estamos llenos de cosas, pero tratemos de ponerle empeño. Si alguien tiene dudas, chiquillos, me escribe un correo, un mensaje y lo podemos revisar para que en el fondo no tengamos conflictos a final de semestre, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos. Nos estamos viendo la próxima semana.